Vamos a dar inicio a la resolución del ejercicio Maregua. Como ustedes pueden observar, en este ejercicio se propone planificar las actividades de la empresa para un trimestre. Es decir, vamos a ver cómo se comportan las actividades que realiza la empresa durante el trimestre agosto-octubre del 2014. La empresa se dedica a la producción y comercialización de piezas para maquinaria pesada, y entre los objetivos de la firma se encuentran incrementar sus ventas mediante el establecimiento de nuevos canales de distribución, cancelar deudas y dividendos. Lo que nosotros vamos a hacer es elaborar un presupuesto maestro mediante el cual se simule cuál va a ser el funcionamiento de los departamentos de la empresa durante ese trimestre, y en función de esto vamos a elaborar unos estados financieros para determinar si las políticas que la empresa está usando son acertadas o no, y me van a ofrecer rentabilidad, o por el contrario me van a ofrecer pérdida, me van a generar una pérdida. Para hacer este ejercicio yo ya tengo en un archivo de Excel algunos pasos previos, de tal manera que el tiempo que utilicemos en la elaboración del ejercicio pues sea más corto. Lo primero que tenemos que observar es que contamos con un estado de situación financiera, que es el estado de situación financiera inicial. Esto es indispensable para poder partir y elaborar los estados financieros o cada una de las cédulas del presupuesto maestro. Seguidamente se supone que el departamento de ventas me va a decir a mí cuáles son las ventas que tiene proyectadas para los meses para los cuales me está pidiendo el presupuesto maestro. Entonces me da una información y me dice que estima que en agosto va a vender 14 millones y medio, que en septiembre va a vender 13 millones 600 y que en octubre va a vender 14 millones de bolívares y que en noviembre va a vender 13 millones de bolívares. Podemos observar también que debemos conocer cuáles son las políticas de ventas de la empresa. Entonces me dice que la política ha sido vender a crédito en un 40%, lo que significa que el 60% de las ventas se van a cobrar de contado. Hasta ahora la misma ha dado resultados y no se han obtenido pérdidas. La empresa desea disminuir el nivel de endeudamiento y pagar parcialmente dividendos. Las ventas a crédito, es decir, ese 40% que la empresa vende a crédito, se recupera en 90 días. 60%, 30% y 10%. Quiere decir que al mes yo recupero 60%, a los 2 meses 30% y a los 3 meses 10%. Y me da cuáles fueron las ventas de los meses de mayo, junio y julio, que las vamos a necesitar cuando veamos cómo se recuperan estas ventas a crédito. Eso lo vamos a ver en el archivo de Excel. En el archivo de Excel lo primero que yo tengo es el estado de situación financiera y las ventas, la proyección de las ventas y las ventas de los meses mayo, junio y julio que ya pasaron. Entonces, el primer presupuesto que debemos elaborar es el presupuesto de ventas. Lo primero que voy a hacer es colocar cada uno de los meses para los cuales voy a proyectar, recordando que mi presupuesto maestro lo voy a hacer para los meses agosto, septiembre y octubre. Y en la primera columna pues yo voy a subdividir cuáles son las ventas al contado y cuáles son las ventas a crédito. Entonces, como estoy en Excel, pues lo puedo hacer formulándolo y va a ser muy sencillo. Para saber cuáles son las ventas a contado de mayo, yo voy a colocar aquí el mes de mayo, ¿sí? Y lo voy a multiplicar por 60%, porque eso es lo que me dice el ejercicio. Corro esa fórmula hasta el mes de noviembre. Y luego, para saber cuáles son las ventas a crédito, pues vuelvo a tomar en el mes de mayo las ventas totales, que son 14 millones, y lo multiplico por 0.40 o por el 40%. Por 0.40. ¿Okay? En junio igual, tomo las ventas de junio, para el que no entendió lo que hicimos en el paso anterior, y lo multiplico por el 40%, porque eso es lo que me dice el ejercicio, que se vende el 60% a contado y el 40% a crédito. Listo, ya lo corro todo
y tengo desglosadas las ventas de cada uno de los meses. Las ventas al contado y las ventas a crédito. Y eso me da las ventas totales del mes. Ya tengo mi primera cédula del presupuesto maestro, que corresponde al presupuesto de ventas. Sigo con el presupuesto de cobranzas o presupuesto de entradas de efectivo por ventas. ¿Por qué? Porque aunque yo diga que en mayo vendí 14 millones de bolívares, eso no implica que en mayo hayan ingresado a caja 14 millones de bolívares en efectivo. ¿Por qué? Porque quedaron unas ventas, unas cuentas pendientes por cobrar. ¿Y cómo se van a cobrar? Bueno, pues el ejercicio me dice que voy a cobrar el 60% a los 30 días. El 30% del total de esas cuentas por cobrar lo voy a cobrar a los 60 días y el 10% lo voy a cobrar a 90 días. Entonces voy a tomar las ventas al contado, que es el 60%, y las voy a trasladar tal cual en cada mes. En el mes de junio traslado las ventas al contado. Voy a correr la fórmula para ahorrar tiempo. Entonces ven, en la primera fila lo que vamos a colocar es las ventas al contado, porque eso fue el dinero que me entró por ingresos por ventas durante ese mes. Ese fue el dinero que entró a caja. Ahora voy a ver cuánto de las ventas de mayo voy a cobrar a 30 días, a 60 días y a 90 días. Entonces tomo. En el mes de junio tomo las ventas a crédito de mayo y las desgloso. Entonces tomo ventas a crédito de mayo y las multiplico por el 60% que voy a cobrar en junio. Luego, las mismas ventas a crédito de mayo, los 5.600.000, cobro de ese total de ventas a crédito, voy a cobrar el 30%, pero en julio. Y en el mes de agosto, que sería a los 3 meses de mayo, más junio, julio y agosto, voy a tomar los 5.600.000 de las ventas a crédito de mayo y los voy a multiplicar por el 10%. ¿Sí? Y así se distribuyen las ventas a crédito del mes de mayo. 3.360.000, que representan el 60%, lo cobro al mes, es decir, en junio. 1.680.000, que representa el 30%, lo cobro a los 2 meses, es decir, en julio. Y 560.000, que es el 10%, lo cobro a los 3 meses, es decir, en agosto. Ahora voy a hacer el mismo procedimiento con las ventas a crédito del mes de junio. Se supone que del total de las ventas a crédito de junio, yo voy a cobrar el 60% al mes, en julio. El 30% a los 2 meses. En agosto. Y el 10% a los 3 meses, en septiembre. Ahora voy con las de julio. Las ventas de julio, el 60% en agosto, el 30% de las ventas de julio en septiembre y el 10% en octubre. Las ventas de agosto, el 30%, el 60%, perdón, en septiembre, el 30% en octubre, perdón, tienen que tener cuidado porque
y el 10% de las ventas de agosto queda para el mes de noviembre. $580.000. Ahora vemos cuánto queda para pagar en octubre de las ventas de septiembre. Sería el 60%. Y tomamos las ventas de septiembre, le restamos lo que se supone que debemos pagar en octubre y eso es lo que me queda para noviembre. Y aquí quedan completas las ventas de octubre porque no se ha recuperado nada. Entonces, tomamos el total de cobranzas y colocamos que es igual a la sumatoria de todos los renglones, es decir, lo que entró al contado, lo que entró de las ventas a crédito del mes pasado, de las ventas a crédito de hace 2 meses y de las ventas a crédito de hace 3 meses. Totalizamos y vamos a quitar estos 7.800.000 de aquí porque el mes de noviembre no nos interesa. Nuestro presupuesto va a ser de agosto, septiembre y octubre. Este mes de noviembre se toman las ventas, es para hacer el presupuesto de compras. Lo demás lo dejamos como está. Ya tenemos entonces 2 presupuestos. Tenemos el presupuesto de ventas y el presupuesto de entrada de efectivo por ventas. En el próximo video, entonces haremos el presupuesto de compras y el de salidas de efectivo por compras.